vamos a recibir a vuestro hermano Hugo Guevara. Declarándolos a todos bendecidos con toda bendición en el nombre de mi padre Melquisedec y mi madre Cristo Lisbeth. Para el día de hoy traemos la segunda parte del tema titulado Entendiendo ser hechos a imagen y semejanza de Dios. En este tema conoceremos una de las más grandes verdades que nunca antes se había revelado. Cristo estaba dormida en el polvo sin espíritu igual que nosotros y fue bautizada con espíritu y fuego por Melquisedec. Pero para que eso se cumpliera, debía vivir y experimentar exactamente las mismas condiciones humanas, al igual que nosotros, tal como lo leemos en Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Diga conmigo, iglesia, ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esta es la gracia de Dios, que siendo su esposa igual a Melquisedec, se dejó entregar para ser como si fuera un hijo de Dios, y así poder cumplir con su promesa de darles igualdad a ellos. Esa es la justicia y la equidad de Melquisedec Lisbeth. ¿Qué Dios más hermoso tenemos, iglesia? Somos los más bienaventurados de los hombres. Esto queda claramente expresado en Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único espíritu que siempre ha existido y existirá es el de Dios. Recuerden lo que dice sobre Melquisedec allá en Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. La semejanza mencionada en el verso anterior radica en el hecho que Melquisedec, siendo Dios, se metió en un cuerpo sometiéndose al proceso que vive un ser humano, así como lo hizo Cristo Lisbeth. También podemos entender que cuando dice hijo, es porque su esposa asumió la condición como nuestra hermana al hacerse hijo de Dios por nacer de igual manera que nosotros. Pero cuando nuestro Padre regresa a su trono, le dio vida a nuestra madre y le retornó su posición divina al sentarla a su diestra, o sea, donde ella siempre ha estado. Hasta ahora hemos podido entender que la creación de Dios no tiene nada que ver con carne, sino que los que son su creación son los que han sido engendrados y paridos por sus padres espirituales, Melquisedec, Lisbeth. Teniendo muy claro que cuando se refiere al Cristo, no se está hablando del Cristo del siglo I, porque aquel murió, sino de nuestra madre que permanece para siempre. Otra cosa muy importante que debemos conocer sobre nuestra madre, Cristo Lisbeth, que siendo Dios, se entregó por sus hijos y por el mundo. Miremos esto allá en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Para todos nosotros, como creyentes, está bien claro lo que nuestra madre significa para Melquisedec. Ella es su todo. Por eso entendemos el concepto no escatimó ni a su propio Hijo, dando a entender con esto también cuánto nos ha amado nuestro Dios y Padre Melquisedec. Revisemos también Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la expresión el autor y consumador de la fe,
nos encontramos con un punto de revisar y reflexionar. Pues si el Cristo fuese un personaje místico, ¿qué sentido tendría que él requiriera de fe? Pero, como ya lo hemos entendido, Cristo es el Hijo del Hombre. O sea, una persona que también necesita creer. También la frase menospreciando el oprobio significa que, conociendo ella toda la persecución que esto conllevaría de parte de todos los que están en tinieblas, al revelar todos los misterios que Melquisedec le ha dado, aunque esos pensamientos negativos le llegaron a su mente, ella los echó a un lado y no le importó el oprobio o la vergüenza que tuviera que pasar por causa de todos sus enemigos. También leemos Filipenses 2 del 6 al 11, pero esta vez en la versión traducción en lenguaje actual. Pongan mucha atención, es bien interesante lo que aquí dice. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante ella se arrodillen todos, los que están en el cielo, y los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, y den gloria a Dios el Padre. En el verso 7 dice, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros. Una clara evidencia de que el Cristo que vendría sería reconocido como tal, y así es que se le iba a dar gloria a Dios el Padre. Tenía que ser nacido del vientre de una mujer igual que nosotros. En eso está la prueba de fe para los hombres que se les iba a dar potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya estamos claros en que no era el Cristo de hace 2000 años. Pero vamos a suponer que si fuera aquel Cristo, pongámonos a la par con el sistema religioso y con los que en un tiempo escucharon al edificador y nunca llegaron a esta dispensación. El Cristo de aquel tiempo supuestamente fue engendrado por obra del Espíritu Santo, cuando un ángel visitó a María, la madre de Jesús. Si fue así, entonces no se hizo igual a nosotros. Nosotros no fuimos engendrados así cuando nacimos físicamente del vientre de nuestras madres. También en el verso 9 dice, Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Al decir que se hizo igual a nosotros, significa que Cristo es un ser humano. Entonces cobra sentido el hecho de haber llegado a ser una persona aprobada por Dios. Además, cuando se menciona que se le dio un nombre sobre todo nombre, esto implica que Cristo debía ser una persona, a la cual se le otorga un nombre como se acostumbra con todos los seres humanos. Cuando se hace mención a ese nombre, que es más importante que todos los nombres, el nombre Lisbeth es el más importante de todos los nombres. Debemos comprender que solo a través de ese nombre es que Dios responde las peticiones de los creyentes. Es algo que todos nosotros, sus hijos, lo hemos experimentado. Eso es una verdad vivida. También observamos 3 grupos de personas. Los que están en el cielo, esos somos nosotros, los que ya hemos doblado nuestra rodilla y escuchamos las palabras del cielo por parte de nuestra madre. Los que están en la tierra, esos son los que aún están en su mente carnal y no han podido salir,
pero ellos también pronto confesarán que Lisbeth es Cristo. Y los que están debajo de la tierra, esos son los afeitas, que también van a reconocer a nuestra madre y doblarán su rodilla para escucharla y creer en ella. Así le darán gloria a Melquisedec nuestro Padre. Esa es la voluntad de Dios Padre, que honren y alaben a su esposa, y así le dan gloria a él. Melquisedec le dio vida a nuestra madre para que a nosotros nos diera vida eternamente también. Para que Dios nos otorgara vida, tenía que ser igual a nosotros en todo. Y así nuestro Padre, desde luz inaccesible, lo pudo cumplir en ella primero. Y los que están pegados a ella también tienen vida y vida en abundancia. Miremos también Juan capítulo 5, allá en el verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De igual manera, revisemos Hebreos 2, de los versos 12 al 14, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esa participación de carne y sangre, de la cual Cristo Lisbeth también participó, no tiene nada que ver con un nacimiento físico de un cuerpo de carne y hueso, sino que se debe a que ella también comió del árbol de la ciencia del bien y del mal en la anterior dispensación, y fue hermana juntamente con nosotros por un momento. De allí la frase: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Observemos que en el verso 13 dice: y otra vez, refiriéndose a otra dispensación. Y también dice: de nuevo. Nos da a entender que en esta nueva dispensación nuestra madre siguió confiando en Melquisedec. Por eso termina el verso diciendo: he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. En la anterior frase podemos observar que existe una transición de hermanos a hijos. Esto nos lleva a entender que la frase del verso 14, que dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. No tiene nada que ver con unos espíritus que existían como hijos antes de que nacieran físicamente y los vistieran de un cuerpo de carne y sangre. Carne y sangre reflejan las dos dispensaciones. Carne representa la anterior dispensación, donde todos éramos hombres terrenales. Y sangre representa la dispensación actual, porque está implícito el sacrificio llevado a cabo por Cristo Lisbeth. Para tal efecto leamos Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando leemos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, no está haciendo un pronunciamiento sobre una sangre de tipo físico, sino que está usando la figura de la copa como elemento determinante de un nuevo pacto, el cual se fundamenta en la predicación del Evangelio eterno, que por nosotros es derramado. Retomemos Hebreos 2, pero esta vez de los versos 14 al 16. Es de gran importancia llegar al conocimiento correcto de esta expresión: para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si observamos claramente lo escrito en el texto, fijémonos que no hace mención a quitar el pecado, sino que con su aparición lo que hizo para la iglesia fue quitar la muerte, lo cual nos lleva a la inmortalidad, y de allí podemos entender cuando dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Asimismo, apreciamos allí en el verso 16 esta expresión, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esos ángeles, allí mencionados, se refiere a toda la humanidad y que en su aparición Cristo le dio el beneficio de la vida eterna a todos los que fuimos engendrados y paridos por Melquisedec Lisbet, como las primicias que somos de nuestro Dios. Lo cual nos lleva a concluir la trascendental importancia que tiene el hecho de haber participado en las dos dispensaciones. Vale la pena aclarar que cuando se menciona el término la descendencia de Abraham, no se está hablando de una línea genealógica, carnal ni espiritual, como refiriéndose a unos espíritus que ya existían previamente, sino que somos descendientes de Abraham porque somos de fe. Recordemos lo que dice Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Al igual que las insensatas, los enemigos de Cristo en el siglo I pensaban que estaban predestinados por el hecho de ser descendientes de Abraham. Al usar la frase, yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, nos pone de manifiesto que no se puede estar hablando de unos individuos que previamente fueron elegidos o creados por Dios, ya que de ser así, ¿cómo podía producir hijos a Abraham de unas piedras? Entonces, ¿dónde queda su predestinación? Veamos una porción que nos da más detalles sobre la malentendida predestinación. Romanos capítulo 8 de los versos 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Al leer a los que antes conoció, nos deja entender que habla de todos los que participamos de la anterior dispensación. Era inminentemente necesaria la existencia de esa dispensación para poder llegar a ser hechos a la imagen de su esposa, porque ella fue hecha la primogénita entre muchos hermanos. Esta sangre derramada es la palabra de verdad que nuestra Madre nos ha traído, y todo ser humano que venciere, o sea, que no ha muerto físicamente, tendrá que darle gloria y honra a Melquisedec Lisbet, porque si no lo hace, morirá como los hombres terrenales. Y como dice nuestro Padre, esto no es en vano. Cuán grande es el amor de nuestro Padre por su esposa, nuestra Madre, que aún Salomón reconoció que ese amor es tan fuerte como la muerte y como el Seol los celos. Nuestro Padre ama y cela tanto a nuestra Madre, de tal manera que todo aquel que no crea en ella, después de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio eterno, se constituye en uno que está bajo su ira, como lo dice en Isaías 51, verso 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Melquisedec Lisbet el cáliz de su ira.
porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Por eso es tan grande e irrevocable la ira de Dios hacia los que no reciben a su esposa. Después del enorme sacrificio que hicieron por amor a sus hijos perdidos, los que todavía están dormidos en el polvo de la tierra. Las insensatas están en un grave peligro por no haber recibido y creído en su madre Cristo Lisbeth, la unigénita y la amada esposa de Dios Padre Melquisedec. Malinterpretando el significado de la gracia, pensando y creyendo que es una licencia para el desorden, cuando la gracia es la expresión viva de la misericordia y piedad de Dios al enviar a su esposa para salvar lo que se ha perdido. Les declaro bendecidos con toda bendición en el nombre de mi padre Melquisedec y mi madre Cristo Lisbeth.